Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al portal de Aldebarán. Mi nombre es Diana. Si es la primera vez que están por el canal, los invito a que se suscriban. Este es un canal en el que yo hablo bastante de las cartas invertidas, las cartas al derecho. Saco el jugo a la carta en su sentido predictivo, indagatorio, y también paso a explicar qué podría significar la carta como una carta guía o como una carta consejo. En este caso voy a explicar la carta siguiente. La carta que voy a explicar es el 8 de espadas. Está invertida, así que un alivio, porque esta es una de las cartas del tarot que cuando está invertida habla mejor de la persona sobre la que se le está leyendo o sobre uno mismo. Porque de por sí vemos que el 8 de espadas está retratando la figura de una mujer que está casi aprisionada, enjaulada, acuchillada, porque tiene clavada 8 espadas alrededor de ella. Entonces hace parecer como que si fuera una jaula, o la famosa jaula de hierro, que se habla tanto en la teoría política. Pero en fin, eso no tiene nada que ver con teoría política, pero sí tiene que ver con las espadas que nos clavamos a nosotros mismos de una manera simbólica. Las espadas en el tarot hablan de el símbolo de los pensamientos, de las ideas, de lo verbal, el lenguaje, lo que decimos. Y también tiene que ver mucho con la energía yang, con la energía masculina. La energía masculina es la que actúa, la que sale a hablar, la que está muy relacionada al chakra garganta, porque de ahí digamos que sale la verdad, sale el lenguaje, pronunciamos palabras. Y también tiene que ver con la mente. Las espadas en el tarot también tienen que ver con la mente. Entonces esta persona, digamos que cuando la carta está invertida, digamos que esas ideas, esos pensamientos de aprisionamiento o de enjaulamiento, poco a poco ya se han venido cayendo, y que hemos pasado por un periodo de mucha vorágine de pensamiento caótico, de pensamiento desordenado, de muchas ideas, uno nunca puede estar en la cabeza de alguien, pero si yo me imaginase una persona que tiene tantas ideas en la cabeza, probablemente ande con depresión o ande con ansiedad. Cuando está así, la carta, es más positiva, porque esa persona, digamos que ya se le ha caído el velo de la ilusión, ya se ha descorrido un poco la cortina y ya puede ver con mayor claridad las cosas, porque ya ha pasado por un periodo de liberación del pensamiento o liberación de esas cadenas que ataban a esa persona de quedarse quietita. Porque esa persona, sin lugar a dudas, estaba en su versión al derecho quieta, aprisionada, paralizada. Entonces, digamos que cuando ya está invertida, esa persona ya ha pasado por ese periodo. O sea, cuando indagamos en la carta ya podemos ver que esa persona ha pasado lo peor hace poquito y que ahora en el presente, digamos que está más libre, más liberada, como es la palabra, ¿no? Más distendida de todos esos pensamientos que la aquejaban a esa persona. Si hablamos de una relación, por ejemplo, un vínculo, podríamos decir que está en su mejor momento. Es un momento propicio para conversar, es un momento donde ya uno se puede sentar a hablar con esa persona, porque ya no tiene tantas ideas o creencias limitantes en su cabeza dando vueltas, porque ya está invertida la carta. Otra cosa que también en los trabajos o en la parte laboral, en la parte de los proyectos, que esta carta también habla, es un buen momento también para poner en práctica nuestro lado creativo, para poner en práctica conversaciones, dialogar con las personas,
porque esa carta de enjaulamiento, de prisión, de ideas, de prejuicios, ya se ha caído o se está cayendo. Ya se está cayendo ese velo, como les decía al principio. Y si está retratando a una persona, del mismo modo también está en una fase ya de movimiento. Ya esa persona está saliendo de esa paralización para que probablemente en estos momentos de su vida esté iniciando o esté pensando ya con claridad y con objetividad en hacer algo nuevo en su vida. Probablemente iniciar nuevas rutinas, probablemente iniciar algo en su vida, algún proyecto que haga que ya se pueda movilizar la persona. Y cuando toca como consejo esta carta, porque como consejo y es algo de que me aconseja la carta, ¿no? Está muy relacionada y en coherencia con la carta cuando habla sobre su significado indagatorio. Si todavía estás un poco aprisionado o aprisionada con ideas, yo antes le decía ideas antiguas, pero no son ideas antiguas. En la psicología hay una vertiente que habla sobre tener ideas limitantes, creencias limitantes, lealtades familiares, creencias desde la profecía autocumplida, que las cosas simplemente de pensarlas por la primer ley hermética de Hermes Trismegisto. Tal vez los que saben más de metafísica y esoterismo y espiritualidad me puedan entender, pero hay una ley que habla de que todo es mente. Entonces, como todo es mente, todo lo traemos con el pensamiento. Y si nosotros pensamos que vamos a pescar un resfrío porque estamos descalzos, entonces si andamos descalzos por la calle es probablemente que en la noche yo me enferme y me dé gripe, pero es porque lo he estado pensando. Todo es mente, todo lo traemos. Entonces si venimos con esas ideas que son creencias limitantes, son esas creencias que vienen de profecías autocumplidas, es probable que se vayan a cumplir. Eso sucede sobre todo cuando la carta está al derecho. Pero cuando la carta está así, digamos que invertida, el consejo es ya no creas, o mejor dicho, libérate de esas creencias limitantes. Es muy difícil aconsejar eso a una persona cuando se está en una lectura o en una terapia, porque es decirle, oye, deja de creer en que vas a resfriarte por andar descalzo, o que te va a traer mala suerte si te cruzas con un gato negro, o te va a venir la mala suerte porque se te caiga la sal, etcétera. Hay creencias, hay como, a nosotros decimos como cancha, porque la cancha del popcorn, la canchita, es un montón, pues, ¿no? Entonces creemos que hay personas que tienen muchas ideas que están muy fijas. Estas espadas que están aquí están atravesadas, pero de una manera, sí, fijas. Entonces sacarle, extraerle, así mismo Inception, a la persona, extraerle esas ideas es bien difícil. Yo creo que es un proceso muy lento y sobre todo es de cambio interior. Si yo ya he hecho ese proceso de, sí, pues esas ideas son creencias limitantes, esas ideas no me sirven en el presente, es una ilusión, todo es mente. Si yo ya vengo con ese proceso interior de encontrar la verdad, que tiene que ver con el 8, que es el arcano mayor de la fuerza, que sobre todo Rider White lo pone así, o sea, el 8 lo pone como la fuerza. Tiene una lemniscata o un símbolo del infinito en su cabeza y tiene que ver con eso, tiene que ver con una especie de fortaleza interior. Viene desde adentro la verdad. Entonces, cuando ya desde adentro tenemos la idea de que esas creencias limitantes vienen desde nuestra psique, desde nosotros, es ahí cuando empezamos el proceso de liberación. Antes no. De afuera que te lo digan, como les digo, no va a servir. Si tú quieres cambiar a una persona,
y le vas a hacer la catequesis o la vas a evangelizar para que cambie, no te va a hacer caso. Tiene que pasar digamos que su propio rito de iniciación. Solo así va esa persona a poder cambiar. Entonces, como consejo, valga la redundancia, yo te aconsejaría que dejes que esa persona encuentre su propio camino o su propia verdad por sí sola, para que esa persona pueda dejar de estar afiatada o enraizada a esas creencias limitantes. Si está hablando de ti, es más fácil, porque el consejo te lo voy a dar directamente a ti. Olvídate de las creencias limitantes, olvídate de los enjaulamientos o de los aprisionamientos, y sobre todo de una frase que me encanta de Epicteto, de un filósofo griego que decía que las cosas no te afectan tanto sobre cómo te suceden, sino sobre la interpretación de lo que haces, de lo que te sucede. Eso afecta más de en sí las cosas como te suceden, porque a veces hay personas que, no sé, se caen y cuando lo narran, sí, que me caí de un barranco y me dolió y que no sé qué, y que lloré. Pero bien sabemos que cuando te caíste ni te dolió y fue solamente un tropezón, ¿no? A veces es como lo narramos, que lo hacemos súper grande cuando en realidad no es tan grande. Así que cuidado con esas cosas que vayamos narrando o cómo las interpretamos y cómo las percibimos de lo que realmente son. Creo que por ahí va el mensaje, espero haberme dado a entender, porque esta carta es algo difícil de aconsejarle a alguien cuando le toca a alguien, porque como les digo, ¿cómo le vas a extraer la creencia limitante de una persona? Es bien difícil, es un tema bastante conductual, pero cuando le toca a uno, sí, ahí sí, es un poco más fácil. Así que bueno, de nuevo espero haberme dado a entender. Esta es una carta guía o carta consejo del tarot en la que le saco súper el jugo, y ahora sí voy a estar más presente con cartas guías en la semana. Ya nos estamos viendo, un abrazo enorme.